En este video vamos a estudiar lo que es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es el número positivo más pequeño que es un múltiplo de dos o más números. Para ello debemos tener presente lo que son los números primos y dice que son todos aquellos divisibles entre ellos mismos y por el 1. Los más comunes son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, y esta lista continúa siempre cuando cumplan con dichas condiciones. Como es sumamente importante para poder calcular lo que es el mínimo común múltiplo, hemos seleccionado los números primos del menor a mayor en forma de una columna, como pueden apreciar ustedes. Y para entender cómo se realiza el cálculo de lo que es el mínimo común múltiplo entre 16 y 20, lo vamos a realizar por el siguiente método que vamos a explicar ahora a continuación. Entonces lo primero es colocar en la tabla que tenemos el 16 y el 20. Y vamos a comenzar a dividir ambos números, si es posible, por el menor de los primos, que es el número 2. Entonces nos preguntamos si el 2 divide al 16. Entonces llevamos al 16 a dividirlo por 2. Y resulta que se puede dividir exactamente. El resultado es 8, como están observando. Luego veremos si lo podemos dividir el 20 en 2. Llevemos lo que es el 20 a dividirlo en 2. Resulta que el 20 se puede dividir en 2 y el resultado es 10, como están observando. Para continuar, se debe probar si el 8 y el 10 también son divisibles nuevamente en 2. Comencemos con el número 8 en la primera instancia. Llevemos el 8 a dividirlo en 2. Resulta que el 8 al ser dividido en 2 da un resultado de 4. Ahora debemos ver si el 10 es divisible en 2. Para ello debemos llevar el 10 a dividirlo en 2. Y resulta que el 10 al dividirlo en 2 da un resultado de 5. Ahora se debe probar si estos números que han quedado, el 4 y el 5, son divisibles en 2. Empecemos con el 4. El 4 es técnicamente divisible en 2. Lo vamos a llevar a dividirlo en 2. Resulta que al dividirlo en 2 da un resultado de 2, como pueden observar ustedes. Ahora debemos probar si el siguiente número, que es el 5, es divisible en 2. Y cuando no se puede dividir en 2 exactamente, lo cual ocurre con el 5, simplemente se baja. Observe. De los números que tenemos a continuación, del 2 y el 5, debemos probar nuevamente si son divisibles en 2. Comencemos con el 2. Llevamos el 2 a dividirlo y resulta que al dividir el 2 en 2 daría un resultado de 1. Observe y lo marcamos de un color rojo para establecer que esta columna ha concluido. Como el 5 no es divisible en 2, repetimos el procedimiento. Lo debemos bajar. Ahora, como el 1 y el 5 no son divisibles en 2, debemos cambiar de número primo. Observe. Ahora debemos probar con el 3. El 3 tampoco cumple. Por lo tanto, el candidato es el 5. Entonces, llevamos el número 5 a dividirlo en 5 y nos daría un resultado de 1. Obviamente pintado de un color rojo. Esto establece que cada columna ha terminado con un número 1. Y con esto hemos finalizado. Ahora solamente debemos multiplicar la columna que tenemos hacia el lado, donde tenemos el 2, el 2, el 2, el 2 y el 5. De esta forma podemos establecer que el mínimo común múltiplo entre 16 y 20 es 2 por 2 por 2 por 2 por 5, lo cual es 80. O también podría haber sido 2 elevado a 4 por 5, lo cual también es 80. Ahora la idea es que ustedes puedan calcular el mínimo común múltiplo entre los siguientes números. Para ello tenemos la siguiente retroalimentación a continuación. Entonces, tanto el 40 como el 16 son divisibles en 2. Entonces el 40 al dividirlo en 2, eso daría 20. Y el 16 en 2, eso daría 8. Continuamos con el 2. Y ambos son divisibles, claro, ambos son divisibles. El 20 en 2, eso da 10, y el 8 en 2, eso da 4. Nuevamente podemos continuar con el 2. El 2 en 10, eso da 5, y el 2 en 4, eso da 2. Entre el 5 y el 2, uno de ellos todavía es divisible por 2. Continuemos con el 2, en este caso el 5 se baja porque no es divisible en 2, y el 2 en 2, eso es 1. Por lo tanto, esta columna ha terminado.
Ahora no podemos seguir dividiendo en 2, pasamos al 5. Y el 5 en 5, eso daría 1. Y por fin hemos terminado con la otra columna. Ahora pasemos a calcular el mínimo común múltiplo entre 125, 14 y 8. Probemos con el 2, puesto que es el menor de los primos. El 125 no es divisible en 2, se baja, pero el 14 sí lo es, daría 7, y el 8 también lo es, daría 4. Nuevamente podemos continuar en 2, por lo tanto bajaríamos el 125 y el 7, puesto que ambos no son divisibles en 2, pero sí el 4, lo cual da 2. Nuevamente podemos continuar dividiendo en el número primo menor, que es el 2. El 125 y el 7 se bajan porque no son divisibles, pero el 2 sí lo es y daría 1. Por lo tanto, esta columna donde estaba en lo que era el 8 originalmente ha terminado. Entonces, ahora ya no podemos dividir más por 2. Debemos probar con el siguiente primo, que es el 3. Resulta que ni el 125 ni el 7 son divisibles por 3. Por lo tanto, debemos saltar al siguiente primo, que es el 5, como pueden ver ustedes. Resulta que el 125 se puede dividir en 5 y da 25. Mientras que el 7 no es divisible en 5, simplemente se baja. Todavía podemos continuar con el 5. ¿Por qué? Porque el 25 es divisible en 5, daría 5, y el 7 se bajaría porque no es divisible en 5. Todavía podemos seguir dividiendo en 5. El 5 en 5 daría 1. Por lo tanto, esto nos indica que hemos terminado con esta columna, la columna del 125. Mientras que el 7 se bajaría porque no es divisible en 5. Como debemos dividir el 7 por un número primo, que no puede ser ni el 5, ni el 3, ni el 2, saltamos al siguiente primo, que es el 7. Por lo tanto, el 7 en 7 daría 1. Y de esta forma terminamos con la columna del 14. Y de esta forma podemos concluir lo siguiente. El mínimo común múltiplo entre el 40 y el 16 sería 2 elevado a 4 por 5, lo cual es 80. Y el mínimo común múltiplo entre 125, 14 y 8 es 2 elevado a 3. Observe, tenemos el 2 repetido 3 veces. Y el 5 elevado a 3, lo mismo, lo tenemos repetido 3 veces por el 7. Al resolver esto, nos daría un resultado de 7000. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.